¿Qué tal? Feliz semana, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar sobre riesgos electorales que enfrenta Bogotá. Fraude en la inscripción de cédulas, voto fraudulento o alteración de resultados son solo algunos de esos riesgos que podrían ocurrir durante unas elecciones. Además, las regionales han sido históricamente contiendas más violentas que las presidenciales. Ojo al dato con el que iniciamos. En los últimos 6 meses han ocurrido 34 hechos de violencia contra liderazgos políticos. Ello representa un aumento del 240% respecto a elecciones de 2019. Para poner en contexto esas cifras y los diversos tipos de amenazas, hablaremos con la misión de observación electoral y con otras voces expertas. Quédense con nosotros, antes revisemos titulares de otras informaciones de hoy en la capital. Preocupante caso de acoso escolar se dio a conocer en un colegio privado de la capital. Una funcionaria de la ONU en Colombia denuncia que su hija sufría de bullying y racismo. La institución se pronuncia. Alimentos que llegan a Bogotá desde el llano presentan afectación en su precio, calidad y oferta. Cierre de la vía al llano y derrumbe de un puente tienen en vilo a cientos de comerciantes. En asunto político, ¿qué candidatos son los que más mueven las redes sociales? Además, conozca cómo quedaron los tarjetones electorales. La Defensoría del Pueblo lanzó su nueva unidad móvil, la cual ampliará sus servicios a nivel nacional. ¿Atenderá también casos de delitos electorales? En Ahora les contamos. Gracias por aceptar nuestra invitación al mediodía y también en la noche. Para hablar de riesgos electorales está Alejandra Barrios Cabrera, la directora de la Misión de Observación Electoral. Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en régimen contractual internacional de la Universidad de los Andes. Señora directora Lamoy, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, un placer y ojalá también puedan repetirse esta noche el programa. Por supuesto que sí. Alejandra Barrios, a quien ustedes conocen por haber estado también en la franja de opinión de Mesa Capital. Sí, es regresar a casa y es una delicia. Es muy bueno tenerla de nuevo en casa. Y Juan Camilo Alcalde Gallego es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y máster en consultoría política de la Universidad Camilo José Cela de España. Bienvenido, señor alcalde. Muchas gracias por la invitación. El apellido apenas como para estas elecciones. Muy conveniente para todas. Muy bien, comencemos con nuestro dato del día. Alejandra Barrios, vamos a hablar del riesgo por violencia, pero no solo de los hechos violentos que pueden ser riesgosos en estas elecciones. Ese dato del que estamos hablando, ¿qué tan grave es comparativamente con otras elecciones? Pues mira, Yami, lo que nosotros hemos venido teniendo es un incremento de la violencia desde el 2019-2018. Quizás el momento que tuvimos unas elecciones más tranquilas, porque precisamente la MOE nació en la expansión paramilitar y cuando las FARC controlaban unos departamentos del país donde no se podían hacer elecciones, fue en el 2018. Fueron unas elecciones muy tranquilas, fueron las elecciones que se hacen después de la firma del proceso de paz y desde ahí no hemos parado de subir. ¿En qué estamos? Es importante reconocerlo, no es un buen momento, incremento de la violencia contra liderazgos políticos, incremento de los hechos de las acciones violentas por parte de grupos armados ilegales en los mismos corredores donde ha sido tradicional la presencia de estos grupos que va atado a las economías ilegales y indiscutiblemente todo lo que tiene que ver y todo lo que estos hechos de violencia genera además en la opinión pública en torno a la incertidumbre frente a la tranquilidad del proceso electoral y las garantías. Juan Camilo, ¿estos datos muestran la parte más grave de los riesgos electorales o hay algo más grave que le preocupe? Al menos para iniciar, como una primera aproximación al tema. Yo creo que los hechos de violencia son los más graves y los que más deberían preocuparnos en estas elecciones, porque venimos pues de un proceso de paz, pero además de una apuesta presidencial de la paz total que debería mostrar unos resultados totalmente contrarios. Por supuesto, es mejor intentar la paz que no intentarla, pero de acuerdo a las cifras del mismo MOE, son las elecciones más violentas, con más ataques a liderazgos políticos desde 2014. Aunque tengo una confusión con la cifra, y es que el estudio está desde 2014, pero nos dice que 2014 haya sido el año más violento. Entonces no sé si antes de 2014 hubo uno más violento.
Pues mira, la MOE nace y sí hubo años más violentos, solo que no habíamos hecho el seguimiento en ese momento de violencia contra liderazgos políticos. Veníamos haciendo seguimiento frente a diferentes tipos de liderazgos, pero no hacíamos la separación de liderazgos sociales, políticos y comunales. Solamente hasta el 2014 empezamos a hacer la diferenciación y a recoger de manera sistemática esta información. Pero obviamente tuvimos épocas muchísimo más duras. El exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo, y las primeras elecciones populares de alcaldes. Claro, y si te acuerdas, además, posteriormente, todo lo que dio el inicio a la parapolítica después de la Constitución de 1991, que llenó de sangre, arrancando desde el Caribe colombiano, llegando hasta Arauca, este país, con fuerzas, además, paramilitares y fuerzas guerrilleras, con mando único, presencia, capacidad de control territorial, económico, social y político. Entonces, hemos venido disminuyendo, pero lamentablemente se ha vuelto otra vez a incrementar los temas de violencia y eso es lo que tenemos que atajar a la mayor brevedad posible. Con un matiz adicional, y es que la mayoría de esos hechos de violencia contra líderes políticos son del sector político del gobierno, ¿cierto? De pronto en elecciones o en contextos diferentes en gobiernos anteriores, era contra los candidatos de oposición o candidatos alternativos a ese gobierno. Actualmente los hechos de violencia y los ataques siguen siendo contra la coalición de gobierno, ¿sí? Todas las listas del Pacto Histórico, Partido Verde. Entonces, y también el asesinato de líderes sociales que no ha parado, a pesar de que no estén participando necesariamente en la contienda, pero ese asesinato de líderes sociales sigue ocurriendo, así sea un gobierno que evidentemente debería ser más consciente del problema y debería ser más consciente de la protección que esos líderes y lideresas necesitan. Estas voces nos ayudarán a comprender este asunto, pero aquí en el siguiente informe hay otras voces adicionales. En todo proceso electoral hay unas circunstancias que pueden ser posibles irregularidades electorales o también el cometimiento de delitos electorales. Nosotros como Misión de Observación Electoral en Bogotá hemos hecho un seguimiento desde las elecciones del 2015 del comportamiento electoral en Bogotá. Lo primero es quitar como esa falsa idea de que en Bogotá no sucede nada, de que aquí el proceso electoral siempre es transparente, siempre es informado, cuando en realidad no lo es. El CISDES es un sistema de información que tiene 25 años, en el cual se han sistematizado, monitoreado diferentes informaciones respecto a la situación de derechos humanos en el país. Entonces, lo que ha hecho el CISDES respecto a los temas electorales es sencillamente cruzar esas dos variables, afectaciones a los derechos humanos por causa, digamos, principalmente de movilidad humana, y los potenciales riesgos que puede tener esa población en movilidad humana o en riesgo de movilidad humana para ejercer sus derechos políticos y en el caso concreto del derecho al voto. En Bogotá, lo que hay es digamos, unos riesgos asociados a la posibilidad de participar en el proselitismo político y en las actividades políticas por parte de esas personas amenazadas, sus núcleos familiares, sus organizaciones, etcétera, lo que nos lleva, digamos, a concluir que probablemente en Bogotá, digamos, la amenaza potencial sea el constreñimiento al sufragante. Hay algunas localidades en donde en las elecciones efectivamente aparecen panfletos, amenazas, pero también no debemos olvidar que en Bogotá también hemos tenido algunos petardos que justamente explotan en los territorios cercanos a las sedes de partidos políticos. En algunos momentos hemos identificado, por ejemplo, cómo el voto es transado con materiales para construcción, no solamente dinero en especie, sino que les han entregado en algunos territorios tejas, pintura, ladrillos, a cambio justamente de votar por uno o por otro candidato. Hemos encontrado que, por ejemplo, en Ciudad Bolívar suelen suceder agresiones contra los líderes y lideresas sociales, en la localidad de Usme, en la localidad de Sumapaz, en la localidad de Bosa, en la localidad de Engativá, incluso en Kennedy y en Fontibón, en las localidades
periféricas, sumándole por supuesto la localidad de Suba. Bogotá es una ciudad que ha venido presentando un comportamiento desde nuestra perspectiva muy positivo, y es que cada vez más personas salen a votar, cada vez más son los jóvenes los que salen a votar con mayor fuerza. Hay localidades que nos han sorprendido con unos porcentajes de participación incluso superiores al 70, al 80%, y eso lo que muestra es un interés de la ciudadanía bogotana de tomar las decisiones que los afectan a través del voto. En la ciudad no hay mayor riesgo electoral en estos momentos, salvo en algunos casos específicos, digamos, como consecuencia de agresiones al liderazgo social, incluso a funcionarios y a funcionarias públicas, defensores y defensoras de derechos humanos. Democracia y paz van de la mano, y cuando se presentan hechos violentos como amenazas de grupos armados ilegales en distintas localidades, quiere decir que el conflicto, o es una muestra más de que el conflicto está latente, que hay factores de violencia urbana que también hay que prestarle atención, hay que atender, y sobre todo que las autoridades tienen que hacer su trabajo. Es importante la educación política, el tema de que la ciudadanía pueda tener acceso a toda la información que le permita ejercer su derecho al voto de forma libre y de forma autónoma. Necesitamos una política libre de la violencia, unos partidos que efectivamente tengan democracia interna y funcionen. Necesitamos una ciudadanía que cada vez quiera participar más. En la medida que más participemos, es justamente la garantía de que cada vez tendremos unas elecciones más transparentes y que representen mejor los intereses de todos los bogotanos y bogotanas. Nuestra primera gráfica, nuestro primer dato hacía referencia a hechos violentos. Desglosemos un poco ese primer número y veamos comparativamente con otras elecciones nacionales o locales, las de 2014, 2015, 2018, 2019, 2022, cómo se ve que ha habido un aumento evidente del número de hechos violentos contra liderazgos políticos. Me gustaría saber, Alejandra Barrios, entonces, ¿cuál es la diferencia de eso que estamos viendo hoy con respecto a las dinámicas de conflicto de esos otros momentos? Mira, todos esos cortes están hechos a 9 meses del proceso electoral, es decir, 9 meses llevado el proceso electoral, es decir, 2 meses antes de las elecciones. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Y yo te invitaría a ver la primera de elecciones nacionales 2018. ¿Te acuerdas cuando se firmó, o nos acordamos cuando se firmó, se hizo la refrendación de la paz? 2016. Venías con 103 hechos de violencias y tienes el primer descenso, un 22% a las elecciones nacionales 2018, que fue las que salimos a decir son las elecciones más tranquilas que hemos tenido. El crecimiento más grande lo tuviste entre 2018 y las locales del 2019 con un 65%. Si tú ves las elecciones nacionales del 2022 contra las del 2023, tienes un crecimiento del 22%. Es decir, porcentualmente fue entre el 18 y el 19 donde tuvimos la entrada más fuerte de la violencia. ¿Qué es lo que ha venido entonces pasando entre las locales, las nacionales y locales nuevamente del 2023? ¿Tienes dispersión de grupos armados ilegales? Atomización. Atomización impresionante, pero además competencia nuevamente por el control territorial. Ya no solo de grupos armados ilegales, porque antes tenías estructuras únicas, sino esa atomización te ha llevado que inclusive, hoy en Buenaventura tú no estás hablando de la negociación de un grupo o 2 grupos armados grandes, sino estás hablando de pandillas. Pero lo mismo te pasa en Antioquia. En algunos casos hablas de pandillas en Bello hablas de pandillas en el nivel territorial. Entonces, tienes la competencia por tener poder y poder tener control. En segundo lugar, esa dispersión te lleva además a una gran cantidad de grupos que salieron del proceso de paz, que es lo que se conoce como las disidencias, que empiezan entre el 2021 y el 2023 empezaron a agruparse. 2022 apenas están haciendo las grandes estructuras de las disidencias. Ya para este año ya podemos hablar de las 2, de la de Mordisco. Estás hablando de la de Mordisco y se me fue. Y la de Iván Márquez. Y la de Márquez.
Entonces ya tienes dos grandes grupos, pero antes lo que tú tenías en 2019, 2022 era una gran dispersión inclusive entre el ELN y las mismas disidencias, combates. Y eso es lo que te genera un incremento de los hechos de violencia. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues lo que tú estás viendo ahí son los hechos violentos contra liderazgos políticos. Eso significa que no solamente precandidatos, sino también autoridades se han visto amenazadas porque ha estado metido en un contexto de enfrentamiento entre organizaciones. Por supuesto, incluso hace poco en el cuento del domingo hablábamos con un alcalde de la playa de Belén en el Catatumbo que tuvo que irse del país por amenazas de todos los grupos armados ilegales. Juan Camilo, en el caso de estas elecciones de los riesgos, Alejandra nos dibujaba muy bien el mapa de las amenazas, pero ahora le pregunto a Juan Camilo alcalde por la institucionalidad y cuál es la diferencia entre la respuesta de la institucionalidad frente a otras amenazas de otros momentos. Bueno, por un lado, los riesgos, estamos concentrados en la presencia de grupos armados ilegales, que está muy de la mano con la variable de violencia contra liderazgos políticos. Hay otros riesgos en las elecciones, la transhumancia electoral, que era lo que hablaban las otras voces expertas, la financiación, también, digamos, no como riesgo, pero como mal indicador de democrático, es el acceso de mujeres o la participación de mujeres en elecciones y el fraude electoral, tanto durante el proceso como la alteración de los resultados. Yo creo que, digamos, hay algo que es difícil aceptar, pero es que cuando hay un monopolio del crimen o hay un monopolio de los territorios, pues disminuyen los hechos de violencia, porque hay menos confrontación territorial por las disputas de esos territorios. Y al haber golpeado pues, a las cabecillas de esas disidencias, de esos grupos armados, del Clan del Golfo, pues queda toda esta atomización de la que habíamos hablado, que debilita una estructura central, pero también hace mucho más difícil la posibilidad de negociar y de llegar a acuerdos para tranquilizar o para calmar la violencia, ojalá para siempre, pero por lo menos durante el proceso electoral. Claro, pero siendo eso así, la respuesta, que es mi pregunta, la respuesta oficial frente a esa nueva dinámica de violencia para poder preservar las elecciones, frente a la amenaza violenta, ¿cómo la caracterizaría usted? ¿Cómo la describiría? A mí me parece correcto buscar el cese al fuego. Yo creo que hay una oportunidad con el cese al fuego que entró con el ELN para tener unas elecciones menos violentas o para que los asesinatos o ataques contra liderazgos disminuyan respecto a estos 9 meses de corte anteriores. También una oportunidad con retomar el cese al fuego con el Estado Mayor, tanto de las FARC como del ELN. ¿Es correcto? Pues mira, sí, yo creo que lo que está diciendo el señor alcalde suena rarísimo, ¿no? Pero por el señor alcalde, desde el principio el apellido era apenas como para estas elecciones. Sí. Tiene toda la razón en lo que está señalando en este sentido. Nosotros estamos concentrando hoy toda nuestra mirada en la violencia durante el proceso electoral. ¿Cuál es la respuesta que se ha dado? La paz total. Y no hay una comprensión, Yami, de qué es la paz total. Digamos, hoy no queda claro y cuando los gobernadores señalan, va a salir completamente la disputa que hay entre el ministro del Interior y los gobernadores, pero cuando dicen qué es lo que está pasando en los territorios, cuáles son las políticas que hay en los territorios, es porque no hay una claridad sobre cuál es la relación de la paz total con las elecciones. ¿Cuáles son esas reglas de juego que estás pactando con el ELN en esos 177 municipios donde ellos tienen presencia o en esos 17 municipios donde ellos tienen control? ¿Cuáles son esas reglas de la paz total? ¿Cuáles son esas reglas de la paz total con la disidencia de Mordisco, la del comando central, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, el comando central, algo así? ¿Cuáles son esas reglas que tiene pactada donde ellos tienen control de 35 municipios? Entonces, ahí hay muchas preguntas sobre la claridad frente al proceso electoral, de ahí no me salgo, porque ese es el tema que conozco. Segundo lugar, si no hay claridad sobre cuál es esa negociación que hay, cuáles son esas reglas que vamos a tener en este proceso electoral, sobre todo el fin de semana electoral, pues tampoco tenemos claridad de cuáles son las reglas que tiene frente a los temas de financiación de las campañas, porque en esos mismos corredores que tenemos del país donde la violencia es reiterada, esos mismos corredores son los que coinciden con las economías ilegales. Y hoy, ¿qué tenemos?
un problema gravísimo de transparencia en la financiación de las campañas. Nadie sabe cuánto vale, de dónde viene la plata, en qué se gasta, y ese que es la mayor crisis de un país cruzado por el narcotráfico, donde las elecciones pueden ser la lavandería más grande del país, no tenemos información hoy, por ejemplo, de cuánto costó o cuánto se gastaron o cuánto recogieron para la recolección de firmas. No hay esa información, búscala. Nadie sabe cuánto es ese monto de recursos. Pero esa gran duda sobre la legitimidad de las elecciones locales y regionales pareciera una contradicción con el ideario mismo de algunos de esos grupos que durante muchos años lucharon para que las elecciones locales y regionales tuvieran una mayor participación y un mayor nivel de democratización. Si hoy su propio accionar violento y sus propios dineros ilegales pueden corromper la elección local, eso estaría en riesgo, estaría en contradicción con lo que han venido pregonando durante décadas. Hagamos zoom a las acciones armadas, comparando las elecciones locales de 2023, las de 2022 y las de 2019. Verán ustedes que hay un mayor número, evidentemente eso ya lo hemos dicho, pero hay, si lo podemos discriminar, hay un componente de eso que son acciones armadas y otra cosa que son amenazas, es decir, intimidaciones que pueden impactar a los candidatos o a los electores. Juan Camilo, ¿cuáles le preocupan especialmente a usted? Los paros armados. Por supuesto es preocupante que se ataquen a los candidatos, a los liderazgos, porque son una voz de una comunidad, ¿sí? Y de hecho venimos pues de elecciones vecinas en las cuales, por el mismo fenómeno del narcotráfico, también se atacaron candidatos. Está el caso pues del asesinado Villavicencio en Ecuador. Pero me preocupa más los ataques a la población civil, porque es la más desprotegida. De pronto los liderazgos políticos, aunque también desprotegidos, pueden acceder a una posición, digámoslo, privilegiada de protección del Estado, de población, de protección de la policía, de la Unidad Nacional de Protección. La población civil no. Tal vez ahí es la mayor preocupación sobre si esos electores podrán ejercer efectivamente su derecho al voto. Porque además eso genera desplazamientos, no solamente que los amedrentan y ellos no pueden salir de su casa el día de las elecciones, es que genera desplazamientos y eso también incluso podríamos pasar aquí a otro de los factores de riesgo y es la transhumancia electoral. Y es que se terminen moviendo poblaciones personas o poblaciones a municipios donde no votan, para favorecer pues, a otros candidatos que los pueden transportar o mover. Alejandra, hagamos sobre eso un anticipo, aunque tenemos más gráficas más adelante para ilustrar cuáles son los delitos electorales más frecuentes en nuestro país, pero no sé si ese punto que plantea Juan Camilo, que tiene que ver también con la posibilidad de que la gente llegue efectivamente al puesto de votación, pueda ocurrir sobre todo en sitios en los que o hay disputas, o hay confinamiento, o hay, por ejemplo, como sucede hoy, un medio país que ya no tiene riesgo por violencia, sino por desastres naturales o por problemas de carreteras. Pues mira, aquí estamos viendo la segunda parte de la información que habíamos visto antes, violencia contra liderazgos políticos. Es decir, exactamente esos liderazgos que se mueven en los procesos electorales, incremento absolutamente normal 2022-2023, es periodo electoral. Incluso si no son candidatos. Incluso si no son candidatos, porque estos son precandidatos. El periodo más violento normalmente es el mes en el que se negocia la inscripción de las candidaturas, que es el mes de julio. ¿Por qué es? Porque pues o te retiras o te retiras, digamos. Para disuadir la participación electoral. La participación es un mes muy violento. Aquí lo que tenemos es cuál es el impacto que los grupos armados ilegales tienen en el territorio a través de acciones armadas, que usualmente cuando hablamos de acciones armadas lo que estamos hablando es de enfrentamientos entre los mismos grupos o con las fuerzas militares o amedrantamientos que tienen una afectación especial contra la sociedad civil. Tienes un crecimiento entre afectaciones entre el 2019 a este proceso electoral del 106%. Es decir, no es menor el incremento de esa afectación y de las elecciones del 2022 ahora del 56.8%. Pregunta, ¿es eso normal o no? Las elecciones locales son las más violentas. Y son las más violentas porque literalmente lo que entramos a disputarnos son 1.102 municipios en este país. Imagínate, Yamit, lo siguiente. Donde están las rentas ilegales, básicamente. Son 1.102 municipios, además de alrededor de 350 municipios que son los municipios persistentes de la violencia, que es donde están las rentas ilegales.
1.102 municipios en este país entran en competencia electoral con 128.000 candidatos. Esto es una cosa impresionante, donde el diferencial lo hace la plata. Porque cuando tienes listas abiertas, cuando llegas a tener hasta 9 candidatos por una alcaldía, la diferencial entre que gane 1 o 2 o puedas ganar es la cantidad de recursos que tienes para hacer la competencia electoral. Va a ser un asterisco porque me quedé con esa sensación horrible de que no me acordaba cómo se llamaba la disidencia, que es el Estado Mayor Central, que es precisamente la que está en la cabeza de Camilo González Pozo, el inicio del proceso de la negociación en el Meta, que se habló en el Meta. Ya lo digo porque si no, no iba a poder dormir. Entonces, ese tema de amedrantamientos que tienes en los territorios, y recojo lo que dice el alcalde, se traducen en desplazamientos forzados. Ejemplo, Chocó, que es completamente lamentable, Bajo Cauca antioqueño, o confinamientos. Específico, Chocó, en los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Y eso tiene una afectación territorial muy fuerte, porque estos procesos electorales llegan hasta el 80% de participación. Lo que decía Aura, ahora de Bogotá, es absolutamente cierto, pero no solo en Bogotá, las elecciones locales mueven los sentimientos de la gente. Pero específicamente lo de Bogotá lo veremos después de la pausa, porque al inicio de este programa anticipamos unas noticias, vamos con ellas. Por el cierre en la vía al llano, la oferta y el precio de algunos alimentos se han visto afectados. Esteban Bejarano nos dice cuáles son las consecuencias en la producción y la distribución de frutas, carnes y otros productos. Esteban. Yami, televidentes de Ahora, buenas tardes. Pues se ha presentado una reducción del 33% en la oferta de productos alimenticios provenientes del vecino departamento del Meta. La yuca, el plátano y algunas frutas son los productos más afectados. Desde hace 6 días, la vía al llano permanece con graves afectaciones por deslizamientos. Este fin de semana, la vía alterna por Boyacá, que conectaba al Meta con la capital del país, también fue cerrada por el colapso del puente Los Grillos, ubicado en Pajarito. El golpe más fuerte por el cierre lo reciben los alimentos. Si medimos nosotros las cifras de julio contra agosto, digamos que vemos una disminución del 33% en los vehículos que provienen de esta región hacia Cundinamarca, especialmente hacia Bogotá. Entre los alimentos afectados se encuentran el plátano, la yuca, la maracuyá, la piña, la guayaba, la naranja y la sandía. Para ese tipo de productos, un encarecimiento dada la situación de las vías, los cierres y digamos el paso restringido que hay en los fletes que se van a dar de los diferentes productos que se producen allá, y un posible desabastecimiento de los productos de esa región. Sin embargo, en la central no se registra desabastecimiento, pues está llegando producción de otras regiones. El llano pues va a tener una afectación en los productos que se producen en la sabana. Entonces hablemos de la arveja, todo el tema de hojas, entonces todas las legumbres, la papa. Esto viven los comerciantes. El incremento del flete sube hasta 5.000 pesos en bolsa, puede llegar a subir. La demora, siempre ya se demora más o menos unas 6-7 horas más de camino. Por ejemplo, si ya el producto llega muy tarde, ya el producto toca para el otro día. Siempre alcanza a disminuir un poquito las ventas, siempre ha incrementado los fletes y todo. Y en cuanto al precio del plátano, hace 6 días estaba más o menos para 40.000 pesos, 40-45. Hoy está a 60, 65. Y de la yuca. La bolsa la semana pasada estaba en un promedio de 35, 38.000 pesos. Ahorita ya aumentó un promedio de 45, 48.000 pesos. Entre tanto, los conductores que transportan estos alimentos cuentan con este panorama. Siempre el trayecto siempre dura como unas 13, 14 horas. Arreglar bien las vías y no cobrar tantos peajes ni nada de eso. Pues gaste tanto uno de persona como de maquinaria. Y cansado llega uno porque más se incrementa más el tiempo. Desde Corabastos modificaron los horarios de ingreso de los vehículos, generando prioridad en su llegada para agilizar el comercio, y el gobierno nacional espera dar soluciones en los próximos días a esta afectación.
Bienvenidos al Asunto Electoral, una guía de ahora para que usted tenga información veraz en época de campaña. Si fuera por redes sociales, así estarían quedando las elecciones según un sondeo de posicionamiento digital de Toro y Guarumo. En Bogotá, el candidato Juan Daniel Oviedo cuenta con un mayor nivel de interacciones, un 14% exactamente. Le siguen Carlos Galán con 11%, Gustavo Bolívar con 10%, Rodrigo Lara con 9,1% y Diego Molano con 9%. Estas son las 5 primeras posiciones. Recordemos que estos resultados son producto de un análisis en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y YouTube. Aunque eso sí, en cuanto a comentarios, que hablen mucho no necesariamente va ligado a que siempre hablen cosas positivas. Y se sortearon los lugares de los candidatos en el tarjetón electoral y así quedaron. En la primera línea está el general en retiro, Jorge Luis Vargas, Diego Molano, Rodrigo Lara y Nicolás Ramos. En la segunda línea se ubican Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Rafael Quintero y Juan Daniel Oviedo. Y en la tercera línea vemos a Jorge Enrique Robledo junto al voto en blanco. Y ojo, porque la Registraduría Nacional anunció que ampliará el horario de atención para la inscripción de cédulas. Desde hoy, martes 22 de agosto hasta el 29 de agosto, fecha límite, se prestará servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche en las sedes de las registradurías especiales, municipales y auxiliares, así como en los puntos móviles de inscripción. Mientras que ese mismo martes 29 de agosto, dice la Registraduría, se atenderán a todos los ciudadanos que se encuentren en la fila. Polémica por presunta presión política a funcionarios en Soacha. Esta queja que van a ver fue radicada ante la Procuraduría, en la que señalan que presuntamente contratistas de la alcaldía de Soacha estarían siendo acosados para hacer campaña a favor de uno de los candidatos por parte de la actual administración municipal, pidiéndoles que suban fotos de la campaña a sus redes sociales y que incluso promuevan publicidad con sus personas cercanas. Además, también hay una ñapa que les queremos compartir, y es que la Procuraduría hace minutos advirtió que 676 candidatos a las actuales elecciones tienen sanciones disciplinarias. Y hasta aquí el asunto electoral. Sigan por favor, Yamit e invitados, con más análisis en Ahora. Antes de seguir con el análisis, una información importante para ustedes y que tiene que ver con una denuncia de acoso escolar. Los detalles los tiene Daniela Espitia. Yamide, buenas tardes. Pues mire, Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, denunció que su hija fue víctima de acoso escolar y racismo en el colegio Helvetia, con múltiples insultos que incluso le generaron ataques de pánico a la menor. A raíz de esto, la familia tomó la decisión de que la niña se fuera del país. Juliette denuncia falta de respuesta oportuna por parte del colegio. A este caso se suma también el del pasado 10 de julio, en el que la Corte Constitucional reconoció por primera vez en una sentencia que otro niño fue acosado en la misma institución. Ante estas denuncias, el colegio se pronunció. Implementamos 37 acciones que incluyeron consulta con psicología, reuniones internas con el rector, con la directora de convivencia, la directora del curso, medidas de atención establecidas en la ruta de atención integral, así como procesos disciplinarios y sanciones a los estudiantes implicados. A propósito de esta situación, revisamos cómo está el panorama de las cifras de acoso escolar en el país y en la capital. Colombia es el segundo país de Latinoamérica entre los miembros de la OCDE con más casos de bullying. Son niños, chicos que tienen violencia, han vivido violencia intrafamiliar en sus casas, que han vivido algún tipo de violencia o han sido acosados en otros colegios y luego replican este tipo de situaciones. En Bogotá, según la Secretaría de Educación, para julio de 2023 se registraron 174 casos de hostigamiento escolar, con un aumento de 20 reportes frente a julio del año pasado. Los docentes, que son el frente de batalla, o las personas que están dentro de las aulas, no están siendo capacitados y no tienen las herramientas para prestar ayuda en temas de salud mental. Las principales formas de discriminación identificadas fueron 81,3% en hostigamiento generalizado, 11,4% en hostigamiento por orientaciones sexuales e identidades de género, 4,5% por discriminación étnico-racial y 2,8% por xenofobia. Surge a partir del periodo de aislamiento que se tuvo con COVID.
Lastimosamente, a partir de ese periodo de aislamiento, nos dimos cuenta que el relacionamiento social y las habilidades blandas que deberían tener los niños en cierto periodo o en el periodo de la niñez, pues se vio fracturado. Los impactos del bullying en los niños, niñas y adolescentes se pueden traducir en bajo desempeño académico y deserción, situaciones que se evidencian con algunos signos de alarma. El niño tiene angustia, patrones de ansiedad, genera patrones de mutismo, que se quede callado, que no tenga interacción. El hecho de que no quiera ir al colegio obviamente me está generando unas señales de alarma. El matoneo parece estar normalizado en los entornos escolares. En la medida en que se avanza en la tipología del acoso, sea tipo 1, 2 o 3, se complejiza la atención por parte de las instituciones educativas, lo que puede desmotivar a las víctimas a denunciar. Según un informe de la Universidad Javeriana, las cifras del índice Wellbeing indican que solo el 19% de los colegios participantes en Colombia tienen mecanismos para identificar casos de violencia escolar. Y en Ahora un podcast a las 6 de la tarde hablaremos del Banco de Semillas Agroecológicas que inauguró el distrito en Sumapaz, de la activación del operativo Dominó para evitar extorsiones en las cárceles y también hablaremos sobre las declaraciones de alias Macaco en el Encuentro por la Verdad. Eso a las 6 de la tarde, ustedes y nosotros nos encontramos en un minutito para seguir hablando de nuestro tema de hoy, el riesgo electoral en el país y en Bogotá. Acompáñanos. Gracias por continuar con nosotros. De una vez vamos con las siguientes cifras, con los siguientes datos que tienen que ver con delitos electorales, los más frecuentes en nuestro país. Estamos ahora hablando de fraude en la inscripción de cédulas, corrupción al sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, constreñimiento al sufragante, es decir, amenazas a una persona para que apoye a este o a otro candidato, voto fraudulento, delitos contra mecanismos de participación democrática y alteración de los resultados electorales. Estos datos, que estamos hablando de las tendencias entre 2010 y 2021, son datos de la Registraduría Nacional con base en las denuncias de la gente ante la Fiscalía. Alejandra Barrios, ¿esto será distinto, estos porcentajes serán distintos en estas elecciones o siguen siendo los mismos? Los porcentajes cambian de acuerdo al momento en que estás en el proceso electoral. Entonces, porque es normal que tengas de primero en este momento que lo tenga la Fiscalía en primer lugar, porque estás en inscripción de cédulas desde el pasado 28 de octubre. Entonces, desde el año pasado vienes en inscripción de cédulas hasta este 28 de agosto, que finaliza, así que los que no han inscrito su cédula aprovechen. Y entonces lo normal es que empieces a ver inscripción de cédulas más alto. Y lo más normal es que empieces a ver en la última semana de la inscripción de cédulas el incremento, porque es cuando empiezas a ver el tema de la transhumancia electoral. Corrupción al sufragante, ofrecer bienes y servicios a cambio del voto, lo empiezas a ver de manera particular a partir del 1 de agosto, porque el 29 de julio terminaste la inscripción de cédulas. Si bien antes podían haber ofertas, ahorita sí es a lo concreto. Ya soy candidato, tengo el aval, estoy haciendo campaña, entonces puedo hacer la oferta. Esto es completamente previsible, la policía, la fiscalía, los alcaldes, sí. No pueden decir, no, es que no nos avisaron. No, esto es una rutina organizacional de irregularidades en proceso electoral. ¿Qué es lo que tú ves detrás de la mayoría de esos delitos? Que ese sí es el tema de verdad. Aquí sí es los elefantes en la sala tomando café y nosotros sirviendo el café. El tema de la financiación ilegal de las campañas políticas, financiación ilícita de las campañas políticas y la incapacidad del Estado y las autoridades electorales colombianas de poder hacer un seguimiento efectivo, no porque sean incapaces ellas, sino porque el Congreso de la República ha tomado la decisión de que aquí nadie sepa cómo puede hacerse, cuánto vale realmente una campaña y cómo puede hacerse un seguimiento real de esa financiación. Juan Camilo, de estos delitos que vemos en pantalla, ¿cuál específicamente quisiera usted analizar o cuál le preocupa más? Yo quisiera retomar algo que decía la voz experta que se presentaba y es sobre Bogotá. Uno pensaría precisamente que porque está en Bogotá está como en una isla de transparencia respecto al país, por lo que está en las instituciones públicas, por lo que hay más vigilancia. Pero realmente los mapas de riesgos de la misión de observación electoral, Bogotá es de esos municipios que aparecen en un alto índice de riesgo. Está el muy alto, que son las zonas de violencia y como de control de grupos armados ilegales o de estructuras de narcotráfico, pero Bogotá está dentro de los índices altos, no bajo o medio, sino dentro del alto. Eso pues se puede deber a dos causas. Pues primero, que es una población más grande, o segundo, que también hay una mayor cultura política de la denuncia del fraude, ¿sí? Pero sigue habiendo.
Como territorio, Antioquia es donde más hay denuncias, pero como ciudades, Bogotá está por encima de Medellín y de cualquier otra. Yo creo que todas son preocupantes en las diferentes etapas de la campaña. ¿Sí? Y sabes que te puedo explicar ese fenómeno. A mí me preocupa muchísimo cuando sale Bogotá, siempre dentro de los primeros lugares. Porque normalmente lo que yo digo en la oficina es saquémoslo aparte. Saquemos aparte algunas capitales. Porque ¿cómo logras explicar, Yamid? Hay dinámicas propias. Sí, y ¿cómo logras? Si uno pone, por ejemplo, si tú pones Norte de Santander o Zona del Catatumbo, algunos municipios, y pones en cuarto lugar de los mayores niveles de riesgo Bogotá, uno dice, entonces más o menos Bogotá es como hacer campaña en Toribío, en el Cauca. Estamos comparando peras con manzanas, estamos comparando Ábrego con Kennedy. Exacto, es completamente diferente. ¿Por qué Bogotá concentra tantos niveles de violencia? Porque son altísimos. ¿Por qué Bogotá recoge la información de las amenazas que se les hacen, por ejemplo, a los congresistas? Y eso se denuncia aquí. Y esto se denuncia en Bogotá. Exactamente. Y puede ser el congresista, puede ser representante de la Cámara del Valle del Cauca, pero si lo denuncia acá, entonces tú ves unos datos muy fuertes. Eso, por un lado, en lo de violencia, pero además no hay que negar que en Bogotá se hacen, por ejemplo, las Águilas Negras hicieron en el primer semestre de este año una amenaza a un número muy importante de líderes sociales en las localidades. Eso por un lado. Inscripción de cédulas. Aquí en Bogotá vale la pena dar un debate, una conversación. Nosotros elegimos juntas administradoras locales, elegimos ediles en todas las localidades, pero resulta que aquí adentro no se hace transformación electoral. Entendemos, digamos, se entiende completamente, es por circunscripción, esa es la regla, etcétera. Pero resulta que dentro de Bogotá, tú mueves los ciudadanos para que voten o por determinada junta administradora local o para garantizar que los que llevo a este puesto de votación me van a poner los votos por determinada candidatura. ¿Ese delito pasa de agache? No existe. Ni siquiera es considerado delito. Ese debate no lo debemos, porque sí se manipulan los votos y sí se hacen ofertas de bienes y servicios a cambio de esos votos. Y nuestros televidentes recordarán que en nuestro especial electoral pasado pues también analizábamos cómo hay una dinámica distinta, de un poquito de voto independiente más para la alcaldía, pero un poquito de clientelismo y de politiquería enfocado en juntas administradoras locales y en Consejo de Bogotá. Señor alcalde. Sí. Primer punto, también Bogotá debe concentrar mayor número de denuncias porque ofrece, digamos, mayor garantías y seguridad para el denunciante. Es decir, si a mí me amenazan, yo soy de Armenia, Quindío, si a mí me amenazan en Armenia, Quindío, pues yo no voy a confiar en las instituciones de allá que probablemente tengan puntos de contacto con las personas que me amenazaron, ¿cierto? Y eso, pues en Armenia, Quindío, que es una ciudad tranquila. Pues ya imagínense en estos municipios del Cauca, Arauca, norte de Santander, los sitios más violentos. O bajo Cauca. Pues yo me vengo a Bogotá si tengo la posibilidad, y Bogotá también recibe gran parte del desplazamiento. Tenemos el caso de la comunidad en Vera, provenientes de Pueblo Rico, Risaralda, pues que precisamente ahorita tienen pues un debate sobre pretensiones territoriales en Bogotá, entonces también por eso Bogotá recoge más. Y lo que es delito es mover ciudadanos o inscripciones de cédulas entre municipios diferentes. Eso es como está consagrado en la ley. Entonces, por eso moverlos entre localidades de Bogotá no está considerado delito, que es lo que decía. Queda pendiente esa discusión y la pregunta entonces es ¿y dónde está la bancada parlamentaria de Bogotá, que es bien numerosa? Nuestro siguiente dato tiene que ver con irregularidades electorales. Las más frecuentes, propaganda electoral que no cumple las normas, es el 50% de las denuncias registradas ante el Ministerio del Interior o ante la Registraduría. El 45% es por intervención en política de los servidores públicos y un 3% de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Esto también tiene unas dinámicas propias dependiendo de la época de campaña, Alejandra. Sí, mira lo que tú estás viendo ahí. Cuando dice denuncias ciudadanas ante el Ministerio del Interior, para que todos sepamos, es la gente que está denunciando ante la URIEL. La Unidad de Riesgo Electoral del Ministerio del Interior. Que reciben toda la información sobre cualquier posibilidad de anomalía, irregularidad o delito electoral. Uno puede entrar, busquen URIEL en Google, pueden poner ahí la denuncia o la información, la recoge el Ministerio del Interior y la distribuye. Propaganda electoral que no cumple con las normas. Mira precisamente lo que estamos iniciando. Solamente el 2 de agosto inició el proceso de donde ya empieza la campaña electoral el 29 de julio, pero el 2 de agosto empezaba a hacer publicidad
en cualquier lugar. Pero casi todas las campañas le meten toda la aplanadores en la última semana. Y aquí estás viendo que lo que está hablando propaganda electoral que no cumple es toda esa propaganda electoral que se hizo antes del 29 de julio y que no está autorizada. Nuevamente juega. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde están los informes? ¿Quiénes fueron los que hicieron propaganda electoral? ¿Qué información tiene el Consejo Nacional Electoral al respecto? Intervención en política de funcionarios públicos, mes de julio y lo que viene. Y aquí sí hay que recordar que la norma en Colombia no es ambigua. Aquí ningún funcionario público del orden de las alcaldías, secretarios, departamental, gobernador, excepto obviamente los congresistas, diputados y concejales y ediles, ninguno diferente a estos puede hacer campaña electoral. Y tampoco pueden usar a los contratistas para manipularlos con que si usted no hace campaña por no le renovamos el contrato. No, y lo que uno ve sobre todo en esta época, y ojalá lo informen en la Uriel, ojalá se lo cuenten en los medios de comunicación, lo cuenten en la MOE en Pilas con el Voto, es la famosa lista donde te digo, oye Yamida, aquí te paso una lista, ponme a 20 personas, familiares, amigos, necesito los números de identidad, necesito sus celulares para llamarlos y decirles que se tienen que inscribir en un puesto de votación porque así aseguro que en ese puesto de votación tengo 20 votos, que son los que me tuviste que haber puesto para determinado candidato. Y esa es la forma en cómo controlo la votación. Juan Camilo, decíamos que hay unas violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se pueden considerar irregularidades y empieza ahora una lucha jurídica justamente para denunciar ese tipo de cosas, para decir tal persona no se inscribió a tiempo o tal persona está incursa en una inhabilidad o doble militancia o cosa parecida, digamos demandas como por ejemplo la de Gustavo Bolívar en Bogotá. Bueno, el pasado 3 de agosto, si no estoy mal, 3 o 5 de agosto, el Consejo Nacional Electoral admite una demanda de una ciudadana caleña, Alejandra, se me va el apellido. Barrios. Pero no Barrios. Sí. No. En la cual ella dice y argumenta que la inscripción de la candidatura de Gustavo Bolívar pues debe ser anulada porque no se publicó su renuncia en la Gaceta del Congreso a tiempo. Él presentó pues ya su defensa, pero hay aquí una cuestión y es que no hay una norma que diga con cuánto tiempo de anticipación se tiene que renunciar. Hay muchas normas que incluyen muchos matices y ahí la pelea jurídica es, bueno, ¿quién le da la interpretación a esos matices para de todas esas normas cuál aplica en el caso concreto? Mi área es más la opinión pública, no tanto el derecho electoral, pero hay, digamos, dos para los ciudadanos. Hay una eventual inhabilidad que tendría él si llega a ganar como alcalde, que es retroactiva. Es decir, como eventual alcalde, él en los últimos 12 meses no pudo haber sido empleado público. Pero los congresistas no son empleados públicos, son funcionarios públicos y es diferente. Entonces, ahí esa inhabilidad no le aplicaría a él. Tampoco le aplica la inhabilidad de no haber sido autoridad política, porque la autoridad política son los alcaldes y los que dirigen administrativamente los municipios. Pero habrá quien tenga, como dice usted, otra interpretación. Exacto. También está la inhabilidad de no haber sido ordenador del gasto, tampoco. Entonces, como eventual alcalde, independientemente de si la norma dice 12 meses antes de la posesión o 12 meses antes de la postulación o 12 meses antes de las elecciones, a él no le aplica ninguna de esas inhabilidades como eventual alcalde. Hay otro grupo que son las inhabilidades como senador y exsenador, porque las inhabilidades de ser empleado público no se acaban cuando dejas de ser senador, siguen vigentes un año después en caso de renuncia. Para evitar conflictos de intereses y demás. Exacto. Entonces, él renunció el 31 de diciembre. El siguiente año no puede ser empleado público o funcionario público, pero pues eso va hasta el 31 de diciembre de 2023. Yo creo que lo que a él lo salva es el artículo 181 de la Constitución. La argumentación de la ciudadana que presenta la denuncia dice es que en la ley quinta, o según la ley quinta, que es la que regula el Congreso, una ley orgánica, dice que la renuncia se tenía que publicar en la Gaceta del Congreso. Es una ley muy importante, pero por encima de la ley está la Constitución. Y el artículo 181 de la Constitución lo que dice es,
a partir de la aceptación de la renuncia. Muy bien, pues veremos entonces qué dice el Consejo Electoral, cuál argumento acepta, si el de la demandante o el demandado. Tiene, Gustavo Bolívar, un punto a favor, y es que la magistrada que recibe la denuncia pues es de la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Pues veremos, pero en ese Consejo Electoral están representadas otras fuerzas políticas y las decisiones pues se toman por mayoría. Correcto, pero ya la ponente. Según la misión de observación electoral que dirige Alejandra Barrios, hay 2 localidades que tienen riesgo por su alta tasa de inscripción de cédulas, Sumapaz y La Candelaria. ¿Qué le dice su equipo en Bogotá, Alejandra? ¿Por qué esas localidades tendrían mayor riesgo? Vuelvo y les cuento que quien coordina la observación electoral en Bogotá es Vía la Ciudadanía, es Aura Rodríguez, que la acaban de ver como experta, quien presenta toda la información. Pero Bogotá, y entonces aquí es el tema de inscripción de cédulas, me regreso a lo que te había comentado. Cuando uno ve los niveles de inscripción de cédulas, uno debería decir, venga, pero en Bogotá, ¿cómo así si son diferentes? Es la misma circunscripción, son diferentes localidades, porque estamos hablando de eso, porque nosotros sí estamos viendo un fenómeno de transhumancia electoral entre las localidades, que hoy no es delito, pero que invitamos a que se haga la revisión. O sea, si hay una inscripción típicamente alta de cédulas, ¿habría que sospechar? Yo diría que había que entrar a hacer la revisión de qué es exactamente lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Bogotá en el tema de inscripción de cédulas? Aquí están 2 localidades, hay otra localidad más que falta. Nosotros tenemos en el país una tasa de inscripción de cédulas del 51.9 ciudadanos por cada 100.000 habitantes. Cuando está por encima de ese 51.9 puede estar, exactamente, uno puede decir, puede ser 55, está dentro de lo normal, pero cuando tú tienes una tasa de inscripción de cédulas de 78.73, lo que uno le diría a las autoridades es, entre a esa localidad, vea en cuál puesto de votación se está haciendo la concentración, porque muchas veces tiene que ver con eso que les expliqué de pásame tu lista y que se vayan a ese puesto de votación para ver dónde viven, o si trabajan cerca, si viven cerca del puesto de votación y poder determinar si estás frente a, no hay transhumancia electoral, pero una inscripción falsa, atípica de las cédulas que están inscribiendo, pero sobre todo empezar a saber quién gana entonces en esos puestos de votación con ese comportamiento, porque no es delito. Y eso es terrible, porque ¿a quién beneficia? Exactamente, a quién beneficia, y de pronto lo que uno jala la pita es si hubo oferta de compra de votos, intercambio de bienes o servicios. Que más gente se inscriba debería ser un buen indicador de la democracia, pero en estos casos podríamos decir de eso tan bueno no siempre dan tanto. Le preguntamos a la gente en la calle si tiene indicios, si ha tenido alguna vez una evidencia de riesgo electoral o mejor, de fraude. Estas fueron sus respuestas. Estamos en Colombia, eso todo el tiempo se escucha. Alguna vez que fuimos a votar, había un tema con un abuelo que cuando fue a votar ya habían votado por él. Oiga, ¿qué pasó? Porque mi cédula no estaba inscrita, yo no venía a votar, pero ya habían votado por él. Estuve cerca en una ocasión en que después del almuerzo empezaban a dar la plata, pues en forma muy reservada, pero pues era evidente. En alguna ocasión hablaron de un poco de votos que fueron eliminados, prácticamente los encontraron tirados, entonces ¿de dónde van a salir esos votos? Pues de las urnas, me imagino. Lo de la compra de votos de este señor súper peligroso, lo de Ñeñe Hernández. Siempre ha existido que la gente se incline por un candidato, siempre y cuando haya algo de por medio, promesas de por medio, puestos de por medio, el clientelismo. Como jurado, ahí me di cuenta que sí hacían como ese transcribir como los números, entonces sí me di cuenta de que había ese tipo de fraude. El fraude está en que se vuelvan a lanzar. Siguen siendo lo mismo con las mismas. Pasan muchas personas cogiendo firmas y todo el tema, ¿sí? Y han pasado de diferentes partidos. Entonces yo sí creo que cuando cogen los datos de uno personales, sí se presta mucho para ese tipo de situaciones. Pues dicen que en Bogotá se mueve la plata del país, entonces de pronto sí haya mucho riesgo de fraude. Es una práctica criminal y tradicional de la política colombiana, pero dadas las circunstancias del gobierno Petro, creo que eso puede activar una reacción ilegal en contra del gobierno. Cada partido tiene como su gente, entonces es como una rosca entre ellos al que más pueda
tener su poder. Pues yo pienso que va a haber muchas disparidades en cuanto a que se quiere entorpecer los procesos de la nueva presidencia. Todo depende de que se una todos los organismos de control del Estado para poder hacer unas elecciones transparentes. Una de las entidades que debería enfrentar los riesgos electorales es la Defensoría del Pueblo y anuncia una estrategia para contenerlos. ¿Cuál es, Laura Chambueta? Buenas tardes, Yamit y televidentes. Yo los saludo desde la sede de la Defensoría del Pueblo porque hoy la entidad hizo el lanzamiento de su unidad móvil. Precisamente hablamos con Carlos Camargo, defensor del pueblo, quien nos contó cuál es el objetivo de esta iniciativa. Con esto pretendemos mejorar la cobertura de atención y, por supuesto, fortalecer la importancia de la presencia institucional, la presencia del Estado en cada uno de los territorios. Esta unidad llegará a diferentes territorios que históricamente se han visto vulnerados por el conflicto armado y, al igual que toda la entidad desde la Defensoría del Pueblo, se prepara de cara a los comicios del 29 de octubre. Nosotros, como institución garante de los derechos humanos, estamos llamados a visibilizar cada una de las situaciones de riesgos en materia de seguridad, en materia de libertad, en materia de vida e integridad de cada uno de los ciudadanos en el territorio nacional, y ahora con más veras en lo que tiene que ver con el certamen democrático que se va a desarrollar el próximo 29 de octubre. La Defensoría del Pueblo ha estado haciendo seguimiento en materia de riesgos y delitos electorales, por lo que el defensor Carlos Camargo anunció que mañana entregarán su primera alerta temprana. Yamit, esa es toda la información. Continúe usted con más ahora. Gracias, Laura. Y hay riesgos que seguramente tienen que ver con la divulgación, por ejemplo, de encuestas o riesgos asociados a la divulgación de contenidos digitales. Juan Camilo, ¿qué ha analizado al respecto? Hay dos tipos, de hecho, con lo que mostrábamos ahorita en la gráfica pasada. Hay dos tipos de publicidad, que es la publicidad impresa, la publicidad gráfica, material, volantes, vallas, que se puede promocionar a partir del 1 de agosto. Lo que es comunicación en medios de comunicación, televisión, radio y redes sociales es 60 días antes de las elecciones. Eso pues el Consejo Nacional Electoral lo reguló relativamente hace poco, entonces entiendo que en muchas partes del país, candidaturas, haya confusión sobre esos tiempos. Son dos diferentes tipos de propaganda, de publicidad, en dos diferentes momentos. Creo que también muchos han caído en hacer ya publicidad electoral en medios no en medios de comunicación, porque ellos lo tienen más claro, la parte legal, pero sí en sus redes sociales, y eso pues les puede acarrear para el futuro unas multas. Claro. Contenidos digitales pagados. Pero mira que ese debate es interesantísimo. Ese debate, esa merece otra mesa de estas, además con personas que hayan trabajado mucho el tema de la comunicación política en redes sociales. Y en la oficina, por ejemplo, tenemos una gran discusión. Ya me dijo, si eres candidato y tú pones en tu cuenta, soy el mejor candidato, voten por mí, ¿estás haciendo publicidad? ¿O esa publicidad la estás haciendo cuando pagas para que te la divulguen y que aparecen como el equivalente a propaganda política? Pero eso que yo pongo en mis redes sociales, puedo pagar a una red social para que tenga mayor alcance. Por eso, pero si no pagas. Porque la discusión frente a las redes sociales es qué pasa si tú lo pones, eres candidato. Muy bien, pues ese asunto ese es interesantísimo. Lo incluiremos en nuestro siguiente especial electoral. Juan Camilo, alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Yamit. Muchas gracias a los televidentes. Acogemos su sugerencia. Alejandra Barrios, muchísimas gracias por haber venido. Yamit, siempre un placer estar aquí en tu programa y acompañarte en estas conversaciones. Es usted muy amable. En 2016, antes de que se firmara el Acuerdo de La Habana, recuerdo a la Fundación Paz y Reconciliación mostrando un mapa de dónde estaban los municipios donde la democracia y la legitimidad del acuerdo estaban en riesgo. Si usted coge ese mapa de entonces y lo pone con el de hoy, lo traslapa, podríamos encontrar que estábamos completamente avisados de dónde estaban los riesgos de violencia para la democracia local. ¿Qué hizo el Estado colombiano en el gobierno anterior y qué ha hecho en este? Ustedes podrán juzgarlo. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos
de emprendimientos gastronómicos en Bogotá. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde tenemos ahora un podcast. En elecciones somos Ahora Vote en todas las plataformas. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y siga nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.